No, no te habías equivocado de horario. Yo tuve algunos problemas para poder ingresar, porque cuando ingresaba quedaba como participante y ahí no les puedo hablar. Y escribir ya ahí se vuelve un poco más tedioso. Entonces tuve que salir, reiniciar y hacer todo un tema para quedar como relator y poder ¿cómo se llama?, hablar con ustedes. Ese fue el tema que tuve. Pucha, Pedro, ¿estás por ahí? Me gustaría que me dieras una señal para poder empezar a hacer esta pequeña inducción al aula. Mientras tanto, Valesca, te hago una consulta. ¿Tú es primera vez que realizas esto, docencia online, o ya has tenido otras experiencias? ¿Hace 2 años hiciste? ¿Sí? ¿Eso es? Ah, ok, ok. Em, bueno, la verdad es que no ha cambiado tanto. Vamos a tener ahí un tema, pero tú te vas a dar cuenta que en realidad no es mucho lo que varió. Aquí Pedro parece que me está hablando. Ah, qué bueno. No, Valesca no puede hablar. Valesca no habla por el chat, por donde dice todos. Ahí podemos conversar los tres. Así que aquí en esta oportunidad solo me van a escuchar a mí. Bueno, voy a empezar. Les voy a compartir mi escritorio para que vayamos viendo un poquito el aula y conociéndola. Pedro, ¿tú es primera vez que realizas docencia online o ya habías tenido experiencias anteriores? Ahí, ahí sí. Y les quiero mostrar esta. Ahí estamos. Ahí, espérame, Pedro, voy para allá. Ah, el semestre pasado ya habías realizado docencia entonces. Bueno, entonces no van a haber tantas diferencias en realidad desde que Valesca hace algún tiempo y tú, bueno, el semestre pasado, se van a dar cuenta de que no ha cambiado mucho el tema. Yo voy a tratar de darles un lineamiento bien general en cuanto a cómo está presentada el aula, cuáles son la distribución de los recursos, ¿verdad? Cómo hacer algunas cosillas por ahí con respecto a las tareas. Y bueno, y después quedo disponible para que ustedes me hagan sus consultas y ¿cómo se llama? Y podamos... sí, ya. Ah, qué bueno. Qué bueno, me alegro. Y después ustedes ya me hagan sus consultas para que podamos... la idea es que resolver la mayor cantidad de dudas que ustedes puedan tener y yo, en la medida de lo que pueda, trataré de resolverlas. Vamos a comenzar entonces con mostrarles un poquito el aula. El aula, como siempre, va a comenzar con la descripción de la asignatura. Esto está extraído del programa, así que no van a notar mucha diferencia con respecto a eso. Se pone en el aula más que nada porque los estudiantes, es muy raro que revisen los programas de estudio, entonces de pronto en el aula hay más probabilidades de que lo lean y sepan más o menos para dónde va la asignatura. Luego tenemos la presentación de la asignatura. Este es tanto para el docente como para los estudiantes. Se les muestra a grandes rasgos cómo está distribuida el aula, qué tipo de actividades hay, qué se hace en cada una de las actividades, a modo genérico, no específico. Luego ya tenemos el foro comunicados, consultas al docente, el plan de asignatura, que también es un documento, un PDF donde se vuelca el programa y se habla de las actividades ya más en específico. ¿Qué actividad van a realizar a lo largo de la asignatura y a qué apuntan? Y después viene la secuencia de evaluaciones, que es el calendario, donde se le entrega cada una de las actividades y las fechas de inicio y de término de estas. Si entre medio tienen duda, ustedes me avisan y yo paro con lo que estamos hablando, ¿ya? Esa sería la primera parte del aula. Luego ya viene la comunicación general, avisos, consulta al docente, el sistema de reporte, el espacio exclusivo del docente. En este espacio, en el espacio exclusivo del docente, donde ustedes van a encontrar materiales que les sirven a ustedes para poder administrar recursos del aula, como por ejemplo el traspaso de notas a SIGA.
Es muy probable también que una vez que nosotros finalicemos esta videoconferencia, este video se edite y posteriormente también va a quedar cargado acá como para que los docentes que no tuvieron la posibilidad de verlo o ustedes mismos si necesitan repasar alguna cosa puedan tener acceso constantemente a ello. Entonces aquí van a ver, ustedes van a encontrar los recursos que son exclusivamente para ustedes como docentes y que los va a ayudar a administrar el aula. Continuamos. Luego tenemos la encuesta de satisfacción y el temario y el examen. Siempre esto se pone al comienzo para que los estudiantes más o menos tengan una idea de que esta asignatura es con un examen, se rinde un examen. Porque hay otras asignaturas que son más bien prácticas, que tienen entrega de una evidencia, de un producto. Entonces, ellos para que sepan que esta asignatura va con examen, entonces se pone al comienzo. Obviamente no va a estar disponibilizada hasta el momento que corresponda, pero ya por lo menos van a saber que hay un examen. Luego tenemos ya las unidades. Ustedes van a ver que siempre al comienzo van a ver materiales de la unidad donde están los documentos genéricos de la unidad con los cuales los estudiantes van a poder trabajar las actividades. Siempre va a haber una presentación de la unidad donde también se hace, si ustedes se fijan, siempre se va haciendo presentaciones. Al principio está la presentación de la asignatura y luego ya pasamos al detalle de la presentación de la unidad. Entonces, los contenidos que vamos a tocar, las actividades que se van a trabajar y lo que se espera más o menos del estudiante. El introductorio es un documento que contiene todos los, valga la redundancia, contenidos de la unidad desarrollados. Entonces, la idea de este documento es que el estudiante lo tenga siempre a mano para poder realizar las actividades. Es como su Biblia de la unidad, por decirlo de algún modo. Material de profundización es donde ya tocamos uno de los temas específicos que están dentro de los contenidos, ¿verdad? Y se profundiza sobre ese tema. Si ustedes se fijan, bueno, este es un storyline que se trabaja en línea, pero también tenemos la versión imprimible, que es para que los estudiantes, una vez que terminen de visualizar el story, obviamente de pronto hay estudiantes que ocupan el metro para leer ese tipo de cosas, entonces van a tener una versión imprimible que para poder descargar e imprimir para poder andar trayendo siempre. Otro material de profundización, también con respecto a los procesos de tesorería. Y una vez que termina esa parte, tenemos ya las actividades. Tenemos un foro, una tarea y también una actividad formativa que se trabaja también como storyline. No sé si hasta ahí vamos bien o ya no me están escuchando y estoy hablando sola. Ah, qué bien. Pedro, vamos bien hasta ahí, hasta este momento? ¿Sí? ¿Ese es un sí? Bueno, quiero contarles que estoy un poco resfriada, por eso a lo mejor ustedes me escuchan más gangoso. Ojalá que me estén escuchando bien. Estoy poniendo todo de mi parte para que la voz salga bien. No, no te escucho, Pedro, para nada. Ya. Entonces, como vamos bien, quiero hacerles una consulta. Con respecto a las tareas, bueno, y también al foro a lo mejor, pero con respecto a las tareas, ¿ustedes han tratado de ingresar a la tarea, por ejemplo, de la semana 3? ¿Han tratado de visualizar el documento que, que se utiliza para esta tarea? ¿Me podrían contar eso? Ya, tú, Pedro, sí has tratado ya has podido ver el documento, esa es básicamente la pregunta. ¿Por qué les pregunto? Porque nos ha pasado en otras asignaturas, en otras instalaciones, que los docentes no logran ver el documento. Y eso es porque hay que activar en la edición del aula, hay que hacer una activación ahí de un botoncito. Y, súper, súper. De todas maneras, se los quiero mostrar por si tuviesen el problema, a lo mejor no en esta asignatura, pero si ustedes dictan otra o saben de alguien por ahí que lo necesite, me interesaría bastante que más o menos sepa porque es muy fácil realizarlo. Eh, viste, Valesca tiene este problema. Entonces, yo creo que esto te va a servir, mira. Eh, si quieren, yo después ustedes me dan su correo y yo les envío este Word, ya para que puedan verlo, pero ustedes van a ver que son 4 pasos muy fáciles. El primer paso es activar la edición del aula.
¿ya? Entonces, cuando ustedes se vayan al aula, yo no lo puedo hacer acá, pero ustedes sí van a poder. Si ustedes se fijan aquí arriba, donde está el título de la asignatura, arribita tenemos este especie de engranaje, ¿verdad? Si ustedes pinchan aquí, van a ver que va a decir activar edición. Entonces, vamos a activar la edición y van a empezar a salir, ¿verdad? Editar, editar en todas las tareas. Entonces ustedes se van a ir a la tarea, en este caso de la semana 3 para nosotros, y van a pinchar donde dice editar y les va a salir este cuadrito de diálogo. Déjenme ver si puedo agrandarlo un poquitito para que lo vean mejor. Me parece que me fui muy al extremo. Este es el cuadrito que ustedes van a ver. Entonces también se van a editar ajustes, lo pinchan y les va a aparecer, ahora me voy a ir para atrás, y les va a aparecer en la sección disponibilidad una cajita aquí abajo que dice mostrar siempre la descripción. Ustedes pinchan este porque va a estar sin pinchar. Ustedes lo pinchan, ¿verdad? Y se van al final del aula y apretan guardar, cambio, regresar al curso. ¿Sí? Una vez va a volver al curso, ¿verdad? Va a volver a cargar el curso y ustedes van a volver a ingresar a la tarea y ahí les va a aparecer un botoncito verde que les va a permitir descargar el documento. ¿Por qué ese botoncito, el que les estaba contando recién, mostrar siempre la descripción? ¿Por qué se dejó sin mostrar la descripción? Porque hay docentes que no les gusta que los estudiantes vean la tarea antes de tiempo, porque obviamente ahí se puede prestar para que, no sé, se la manden a hacer a un compañero que ya pasó el curso, o que tengan ciertas ventajas. Entonces, al profesor le gusta que se active en el momento que deba hacer para que todos tengan la misma oportunidad. Entonces, se dejó de cierta forma oculto, y si ustedes se fijan, todas las tareas, ya sea tareas, foros, actividades formativas, en realidad todas las actividades, siempre van a comenzar el día que dice el calendario a las 11:55 de la mañana, como dice aquí, y van a finalizar el día que dice el calendario a las 11:55 de la noche. Eso siempre se va a dar para todas las actividades. Entonces, si ustedes quisieran ver el documento antes de ese tiempo, porque quieren, no sé, hacer una motivación, la clase anterior o algo así, ustedes ponen mostrar siempre la descripción y se va a habilitar este documento. Que a lo mejor va a ser lo que ustedes van a tener que tener ojo, es que si ustedes pinchan eso, se va a habilitar tanto para ustedes como para los estudiantes. Por lo tanto, el estudiante también va a tener la posibilidad de verlo. Entonces, si usted quiere verlo, descargarlo y después dejarlo nuevamente oculto, lo pincha, ¿verdad? Descarga el documento y después vuelve a ingresar a la edición, hacemos todos los pasos de nuevo, pero lo pinchamos para que se desactive. Y ahí y guardamos los cambios y él va a quedar nuevamente oculto y se va a activar a las 11:55 del día que corresponda. Ese es un poquito el juego que se tiene con las tareas para que ustedes sepan. Porque como en el caso de Valesca no lo ve, entonces puede ser eso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Súper? Pedro, ¿todo bien? Em, ya, yo espero que sí, ya. Cualquier cosa ustedes me hablan. Voy a volver al aula. Acá estaba, ¿sí? Voy para allá. Ya, súper. Luego, bueno, ya ahí teníamos las actividades, ¿verdad? En este caso ya ustedes se pueden fijar que este foro ya está corriendo desde la 11:55 del 13 de marzo. Quizás hasta ya se terminó, la verdad es que no lo sé. ¿Qué les puedo contar con respecto a los foros? Siempre es bueno que los docentes participen del foro, porque pasan dos situaciones. Lo primero es que el estudiante pasa mucho que los estudiantes se quedan pegados en un tema o en una arista del tema y no ven todas las aristas. Entonces pone ahí que el docente diga, ya, mire, está súper bien lo que hemos hablado con respecto a este tema, pero miren, vean también esto otro. Que vayan un poquito ahí guiando y moderando el cuento. Y lo otro también que pasa es que los estudiantes se van por las ramas y empiezan a hablar de otros temas que vienen de cursos anteriores o que se van a tratar más adelante y no se enfocan en lo que realmente estamos viendo dentro de este foro y cuál es el objetivo del foro. Entonces siempre es importante que ustedes como docentes estén revisando el foro, estén mirando cuáles son las participaciones de los estudiantes y puedan un poquito ir motivando la participación también. El estudiante, si nota que el profe se mete y dice, bien, saben que va súper bien en la charla, continúen así, haciendo ciertos guiños de que
está bien el trabajo que están realizando, ellos se entusiasman y siguen participando. Y se sienten respaldados también. Porque de pronto que hay un foro y que conversen entre ellos nomás y no hay una intervención de alguien que sabe más, un poquito como que dice, pero ¿para qué? ¿Para qué me voy a meter si en realidad no tiene sentido? Entonces, siempre es bueno que el docente esté permanentemente participando del foro, haciendo motivaciones, de pronto también pasa de que hay conceptos y cosas que ellos tienen errado, entonces están también en ese minuto arreglándolo, haciendo la corrección con respecto a esa idea y que no se mantenga después para el resto de la asignatura. Siempre es bueno que ustedes estén ahí eh, eh, revisando los foros. Eso también ustedes lo pueden acordar con los estudiantes. Es decir, yo, por ejemplo, los viernes, por decir algo, los viernes a las 2 de la tarde voy a meterme al foro a mirar qué es lo que han hecho. Entonces, si ellos también van a saber de que en ese rato usted va a estar ahí mirando y ¿cómo se llama? Van a poder al otro día o a la siguiente vez saber que va a haber una intervención suya. Pero tienen que tener mucho ojo en que este foro no se transforme en un foro de consultas, porque para eso están las consultas del docente que están al principio. Entonces, ahí hay que tener un poquito ese cuidado, de que sepan que usted está, pero que no se transformen, que le empiecen a preguntar cosas que en realidad no van en este espacio, sino que en otro. Eh, Eso sería a grosso modo. ¿Qué les puedo contar también? Por ejemplo, aquí tenemos una actividad formativa que si ustedes se fijan es un Word. Voy a pincharlo para que vean lo que pasa. Bueno, en mi caso va a salir esto, pero no era la idea que vieran ese... Claro, porque a mí se me abre inmediatamente. No, mentira. Ahí se abrió. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que yo estoy trabajando con Explorer, pero cuando trabajamos en Chrome, pinchamos el documento, voy a cerrar esto, pinchamos el documento y sale una pantalla blanca y ahí se queda. Entonces como que no descargó nada, no hizo nada. Y por lo general hay profesores que lo cierran. Entonces ustedes se tienen que fijar que esa pantalla blanca, si ustedes la amplían al total de la pantalla, abajito, al lado izquierdo inferior así, está descargado el documento. Entonces es importante que ustedes se fijen en eso, que la pantalla blanca al fondo, o sea, al final al lado izquierdo va a haber un documento que está descargado. Eso también nos ha pasado harto, que el profesor dice, sabe que lo pincho y no se descarga, no pasa nada, y no, está ahí escondido un poquito la descarga. Me parece que es lo que yo por ahora tengo que contarles. Me gustaría que ustedes ahora me dijeran qué dudas pueden tener y que las vayamos resolviendo. Espero ahora sus preguntas. No, no. Cuando nosotros realizamos esta aula, el diseño instruccional del curso piensa en el curso en completo. Por lo tanto, usted en el aula siempre va a encontrar el curso completo con lo básico para el logro de los aprendizajes. ¿A qué me refiero con esto? Si usted, por ejemplo, me dice, sabes que yo tengo una actividad que es muy buena para cierto contenido en particular, obviamente usted tiene la libertad de hacerla dentro de su espacio, de su clase presencial, ¿verdad? También puede decir al estudiante, ¿sabes qué? Mándamelo por correo, qué sé yo. Pero las actividades mínimas obligatorias que declara el programa están dentro del aula. Entonces, si usted revisa el programa, se va a dar cuenta que las actividades mínimas tienen que ver con que exista un espacio donde ellos puedan discutir de manera online, ¿verdad? Eh, pero hacer plan de clase en la plataforma. No entendí esa pregunta, pero hacer plan de clase en la plataforma. No entendí esa parte. Planificar, usted me dice planificar la asignatura.
No es necesario. De hecho, si usted se va al documento plan de asignatura que está aquí arriba, ese plan de asignatura no es una planificación, pero sí un poco nos va marcando los tiempos y los eventos importantes dentro del curso. Entonces no es necesario planificar. No, usted no tiene que subir nada a la plataforma. El aula está completa. Por eso le digo, si usted quisiera a lo mejor decir, ¿sabes qué? Yo tengo una actividad mucho mejor para esto, obviamente usted la puede realizar con su estudiante y todo el cuento, pero lo mínimo, las actividades mínimas obligatorias del curso y lo que asegura el logro de los aprendizajes está ya dentro del aula. Entonces usted no tiene que hacer nada más que administrar estos recursos si es que no quiere ocupar otras actividades. Siempre ellos deben realizar las actividades que están dentro del aula y aparte si usted quisiera agregar alguna otra. Pero si no, lo mínimo ya está. O sea, con lo que está en el aula usted ya asegura el logro de los aprendizajes. ¿Se entiende la respuesta? ¿Es lo que usted me está preguntando o estoy mal? Es otra cosa. Entonces no lo entiendo. Usted me habla de planificar, ¿verdad? Me está preguntando, a ver, pero hacer plan de clase. O sea, si es que hay que subir una planificación a la plataforma, no, no hay que subir planificación. No es necesario. Aula docente. Ah, puede ser que ustedes tengan otra aula que yo no conozco, porque para mí el aula de la asignatura es solo esta. Esta aula es la que usted ve y también la que ve el estudiante. Entonces, eh, esta aula, que es la que comparten los dos, ¿verdad? Tiene todo. No es necesario planificar, no es necesario subir algún documento, nada. Esta es su aula y con esto está. Me parece, yo llevo acá trabajando 2 años casi, me parece que antes pasaba esto, de que había un aula especial para los docentes y después tenían que sacar de ahí el material y subir la otra aula donde estaban los estudiantes. Eso ahora no ocurre. Ahora es una sola aula para los dos. Entonces, cualquier intervención que usted quiera hacer es a través de esta aula y lo que usted suba acá se va a ver inmediatamente al otro lado. No, claro, la definición de las evaluaciones tampoco, está todo dentro del definición. Pucha, Pedro la entendió y yo no la entiendo. Definición de no, no hay que definir nada, las evaluaciones están cargadas también dentro del aula. Si ustedes se fijan aquí al final, eh, ay, ¿dónde está aquí? Por ejemplo, aquí hay un control, eh, tenemos, bueno, los solucionarios de las tareas, está todo ya, las evaluaciones, está todo dentro del aula, no hay nada que subir. No están, a ver, ya, cuando usted me habla de SIGA, yo no manejo eso, yo le cuento, yo soy diseñadora instruccional. Yo trabajo hay que incluir la fecha de las evaluaciones, posteriormente se puede traspasar a SIGA. No, ya, no hay que incluir las fechas porque todas las actividades vienen ya con las fechas precargadas. Por ejemplo, esta actividad del foro, si ustedes se fijan aquí, en la semana 4, pero en SIGA sí. Ahí ustedes dos parece que entienden más del tema. Lo que pasa es que yo no manejo SIGA. No conozco mucho lo que ustedes tienen que hacer con respecto a SIGA. Ay, ahí me pillaron. Miren, lo que yo puedo hacer si es que quieren, para poder ayudarlos, ustedes me dan su correo y yo los podría contactar con alguien de docencia son los que manejan el tema de SIGA. La verdad es que yo ahí no los puedo ayudar, no conozco ese tema. No me ignore.
Ni un problema, Valesca. No sé, pues si ya no tienen más dudas, podemos dejarlo hasta acá. Y, y cómo se llama, y como les digo, cualquier problema que después presenten o duda que tengan, porque de pronto uno se le van las cosas y después dice, pucha, no pregunté esto, siempre el área de docencia va a estar apoyándolo a ustedes y en cualquier minuto, así que ahí pueden contactarse con ellos y ellos van a poder responder sus dudas con la mayor premura que se pueda. Así que siempre van a tener esa cartita de poder estar preguntando constantemente al área de docencia. Ellos manejan todo el tema de reportes, de SIGA, de cargar tareas, de cuándo se activan las tareas y cuándo no. Entonces, ahí la idea de lo que yo les estoy haciendo en este momento es más que nada que ustedes conozcan el aula y vean algunas cosillas que, como por ejemplo la activación de las tareas para poder ver los documentos. Eso sería lo que yo puedo aportarles por este lado. Muchas gracias a los dos, porque estén bien, cuídense, que tengan un buen fin de semana.